¿Qué es esto, Camila?, preguntó Fernando sosteniendo una hoja de papel arrugada con sus dedos temblorosos. Camila, que estaba en la cocina preparando el desayuno, se detuvo en seco al escuchar el tono gélido de su marido. Giró lentamente hacia él, su mirada aterrizando en la hoja que Fernando agitaba frente a ella. En su pecho, el corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara advertirle del huracán que se avecinaba. «No sé de qué hablas», respondió evitando su mirada mientras limpiaba nerviosamente sus manos en un trapo. Fernando dio un paso hacia ella, sus ojos oscuros, duros como el acero. Sin decir una palabra más, abrió el papel y comenzó a leer en voz alta. «Camila, no sé cómo comenzar a escribir esto, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Lo que pasó entre nosotros no puede quedarse enterrado para siempre. Por favor, dime si podemos hablar. No quiero causar problemas, pero necesito cerrar este capítulo de mi vida». Fernando dejó caer la hoja sobre la mesa. El silencio que siguió fue insoportable, roto solo por el sonido del reloj de la pared que marcaba los segundos. «¿Quién es él?», preguntó con una calma que era más peligrosa que el grito más fuerte. Camila respiró hondo, sus ojos llenos de algo que Fernando no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Dolor? Finalmente, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «Es del pasado. No significa nada». Esa respuesta encendió una chispa en el pecho de Fernando. ¿Nada? ¿Una carta así no significaba nada? Su mandíbula se tensó y un torbellino de emociones lo golpeó. Rabia, desilusión, celos. ¿Nada? Entonces, ¿por qué lo escondiste? Fernando alzó la voz golpeando la mesa con una mano. Emiliano, que jugaba en la sala con sus bloques de madera, levantó la vista asustado. Camila se apresuró a acercarse a él, susurrándole palabras suaves para calmarlo, antes de dirigir una mirada furiosa a Fernando. «Baja la voz, vas a asustar a nuestro hijo». Pero Fernando no podía detenerse. Había algo en esa carta, en la forma en que ella había reaccionado, que lo carcomía por dentro. No era solo el contenido, era el hecho de que no confiaba en ella. «¿Quién es?», insistió, esta vez más bajo, pero con una intensidad que perforaba como un cuchillo. Camila apretó los labios. Por un momento pareció dudar, como si estuviera sopesando qué decir. Finalmente respondió: «Alguien con quien estuve antes de conocerte». Fernando sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba. Sus palabras confirmaban lo que más temía, aunque no lo dijera explícitamente. «¿Hay algo más que debería saber, Camila?», preguntó, con una frialdad que ella nunca había escuchado en su voz. «No». Su respuesta fue firme, casi desafiante. Fernando la miró durante varios segundos, intentando leer algo más en sus ojos, pero no encontró nada, solo un muro que no podía atravesar. Sin decir una palabra más, tomó la carta y salió de la cocina. Subió las escaleras con pasos pesados, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la mujer con la que había compartido los últimos 5 años de su vida. Cerró la puerta de su oficina, se dejó caer en la silla de cuero y miró la hoja otra vez. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos, burlándose de él. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? ¿Por qué Camila no se lo había dicho antes? Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. «Luis, necesito que investigues algo para mí. Hay alguien que necesito localizar». Fernando sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no le importaba. La duda era como un veneno que se extendía rápido por sus venas. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. Mientras tanto, en la cocina Camila se dejó caer en una silla, cubriendo su rostro con las manos. Sabía que el muro que había construido alrededor de su pasado estaba comenzando a desmoronarse, y cuando lo hiciera, temía que también arrastrara con él todo lo que habían construido juntos. Desde la sala Emiliano la observaba, sus pequeños ojos curiosos tratando de entender por qué su mamá tenía lágrimas en las mejillas. Sin entender, se levantó con sus bloques y se acercó a ella. «¿Estás triste, mamá?», preguntó con una inocencia que partió su corazón. Camila lo levantó y lo sostuvo contra su pecho, como si abrazarlo pudiera mantener intactos los pedazos de su vida que se estaban rompiendo. «No, mi amor, todo está bien». Pero en su corazón sabía que todo estaba lejos de estar bien. Fernando no pudo dormir esa noche. Las sombras de su habitación parecían cobrar vida, alimentadas por las dudas que se arremolinaban en su mente. Había algo profundamente perturbador en esa carta, en la manera en que Camila la había escondido.
Había confiado en ella y ahora esa confianza estaba quebrada. A las 6 de la mañana se levantó, aún con el estómago revuelto, se vistió en silencio y salió de la casa sin despedirse de Camila ni de Emiliano. Mientras conducía hacia su oficina, el teléfono en el asiento del copiloto vibró. Era un mensaje de Luis, el investigador que había contratado. «Empiezo hoy. Dame un par de días y te aviso qué encuentro». Fernando soltó un largo suspiro, sus manos tensas sobre el volante. Se sentía culpable, pero el peso de la incertidumbre era más fuerte que cualquier sentimiento de traición hacia Camila. Tenía que saberlo, aunque no estaba seguro de qué haría con la verdad una vez que la tuviera. En casa, Camila observaba cómo Emiliano comía distraídamente su cereal. No había rastro de Fernando. Sabía que estaba enfadado, que probablemente había salido temprano para evitar hablar con ella, pero más allá del enojo estaba el miedo. Miedo de que lo poco que le había ocultado pudiera destruirlos. Mientras lavaba los platos, su teléfono vibró en el bolsillo trasero de su pantalón. Lo sacó rápidamente y vio un mensaje que la hizo detenerse por completo. «Camila, por favor, necesito hablar contigo. Es importante». Era el mismo hombre que había escrito la carta. Camila sintió un nudo en el estómago. No había respondido a su primera carta, esperando que el silencio fuera suficiente para cerrar ese capítulo. Pero ahora él insistía. Guardó el teléfono rápidamente cuando escuchó los pasos de Emiliano acercándose. La última cosa que quería era que Fernando encontrara otro motivo para sospechar, pero no podía evitar sentirse atrapada. No importaba cuánto intentara enterrar el pasado, parecía que siempre encontraba la forma de volver. Fernando llegó temprano a la oficina, pero su mente estaba lejos de los números y las reuniones. Durante todo el día, revisó compulsivamente su teléfono, esperando noticias de Luis. Cada vez que pensaba en Camila, un torrente de emociones lo invadía. Amor, rabia, confusión. A la hora del almuerzo, Mariana, su hermana menor, apareció sin previo aviso. Mariana era la única persona que podía hablarle con total honestidad, y lo sabía. «Te ves horrible», comentó ella mientras se sentaba frente a él con una taza de café. Fernando soltó un bufido, pero no dijo nada. «¿Qué pasó?», preguntó, arqueando una ceja. Conocía a su hermano lo suficiente para saber cuándo algo no andaba bien. «Nada que deba preocuparte», respondió cortante. Mariana no se dejó intimidar. Se inclinó hacia él, apoyando los codos en el escritorio. «Por favor, Fer, siempre te metes en problemas cuando decides callarte. Suéltalo». Fernando dudó. Quería hablar, pero sabía que si lo hacía, abriría una puerta que no podría cerrar. «Encontré algo que Camila estaba escondiendo», admitió finalmente, sin mirarla a los ojos. Mariana frunció el ceño. «¿Es algo serio?». «Una carta de alguien de su pasado. No sé quién es, pero claramente significa algo. Y ella no me lo dijo». «¿Y qué hiciste?», preguntó Mariana con cautela. Fernando se recargó en la silla mirando el techo. «Contraté a alguien para investigar». Mariana lo miró con incredulidad. «¿En serio? ¿No sería más fácil hablar con ella como un adulto?». Fernando se enderezó, su voz subiendo un poco. «Lo hice, Mariana. ¿Y sabes qué? No me dio ninguna respuesta clara. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme y esperar a que me diga la verdad?». Mariana suspiró cruzando los brazos. «Mira, no soy quien para darte lecciones, pero si empiezas a escarbar así, más vale que estés listo para lo que encuentres, porque puede que no te guste». En casa, Camila intentaba mantener la rutina. Había llevado a Emiliano al parque donde jugaba con otros niños, su risa inocente llenando el aire. Pero incluso allí, rodeada de otras madres y el sonido de columpios chirriando, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse. Cuando regresaron a casa, encontró el comedor vacío, frío, como un reflejo del estado de su relación. Pasó el resto del día tratando de distraerse con las tareas del hogar y Emiliano, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar a Fernando, y no estaba segura de cómo. Esa noche, Fernando llegó tarde. Camila estaba sentada en el sofá, esperando, mientras Emiliano dormía en su habitación. Lo observó mientras él entraba, dejando las llaves sobre la mesa sin siquiera mirarla. «¿Vamos a hablar de esto?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Fernando la miró, su expresión endurecida. «¿Hablar de qué, Camila? ¿De la carta que decidiste esconder? ¿De lo que realmente está pasando, Fernando?».
Su voz tembló, pero mantuvo la mirada firme. Él dejó escapar una risa sarcástica. ¿Vas a decirme la verdad o vas a seguir esperando a que yo lo descubra por mi cuenta? Camila apretó los puños, sintiendo cómo la frustración comenzaba a superar su miedo. Ya te dije todo lo que necesitas saber, no hay nada más. Entonces dame una razón para creerte, respondió él, su tono lleno de desconfianza. Camila se levantó, cansada de pelear contra una pared. Si no confías en mí, no importa lo que diga, ya tomaste tu decisión. Fernando la observó marcharse, el sonido de la puerta de la habitación cerrándose detrás de ella, resonando en el vacío de la casa. Mientras se sentaba solo en el sofá, con las luces apagadas, comenzó a preguntarse si Mariana tenía razón. ¿Estaba preparado para lo que estaba buscando? La respuesta no llegó, pero las dudas continuaron creciendo, como semillas plantadas en un terreno fértil, esperando el momento para germinar. Fernando despertó temprano, aunque apenas había dormido. Sus pensamientos seguían nublados por las discusiones de la noche anterior y la carta que, aunque ya había leído varias veces, no podía dejar de repasar mentalmente. Camila estaba evitando cualquier conversación directa, y eso solo alimentaba sus sospechas. A medida que el sol se filtraba por las ventanas de la sala, decidió que ese día marcaría el rumbo definitivo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Cuando Camila apareció en la cocina, Fernando estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando el papel con el logo del investigador privado. ¿Te quedaste ahí toda la noche?, preguntó ella sin mucho interés, mientras llenaba un vaso de agua. Fernando levantó la mirada, estudiándola en silencio. Sus facciones, normalmente suaves y amables, ahora estaban tensas. Había algo en su rostro que lo hizo dudar por un instante, como si estuviera viendo una versión de Camila que no reconocía. «Necesitamos hablar», dijo él, rompiendo el silencio. Ella suspiró, dejando el vaso sobre la barra. Lo miró a los ojos, cansada, pero firme. «Ya hablamos, Fernando. ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? Hasta que me des una respuesta que tenga sentido». El tono de su voz era más duro de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. Camila lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. «No entiendo qué más quieres de mí. ¿Quieres que me siente aquí y te diga que cometí un error hace años? ¿Que mi vida antes de ti no fue perfecta? Ya lo sabes. ¿Ahora qué? Quiero la verdad». Fernando golpeó la mesa suavemente, lo suficiente para hacer eco en la habitación. «La verdad ya te la di», respondió Camila, su voz alzándose ligeramente. «No sé qué más quieres, Fernando. Si no confías en mí, dilo de una vez y ahórranos este desgaste». El silencio que siguió fue helado. Camila tomó a Emiliano, que estaba jugando con su triciclo junto a la ventana, y sin decir más, subió las escaleras. Fernando permaneció allí, con las manos apretadas sobre la mesa y la mirada fija en la taza de café frío frente a él. Más tarde, Luis, el investigador, lo llamó. La llamada llegó justo cuando Fernando estaba terminando una junta en la oficina. Caminó hasta su despacho, cerrando la puerta con un movimiento rápido. «Tengo algo», dijo Luis, directo al grano. Fernando sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué encontraste?». Luis hizo una pausa antes de continuar, como si dudara en soltar la información. «El hombre que escribió la carta se llama Ricardo. Fue pareja de tu esposa hace unos años, antes de que ustedes se conocieran. No encontré nada comprometedor entre ellos después de su matrimonio. Pero hay algo más». Fernando apretó los dientes, preparándose para lo peor. «Dilo de una vez». Ricardo estaba en la ciudad hace unas semanas. Parece que intentó contactarla directamente, pero no obtuvo respuesta. La carta fue su segundo intento. Fernando sintió un nudo en el estómago. La idea de otro hombre rondando a Camila lo llenaba de una rabia que no podía controlar. «¿Y Emiliano?», preguntó, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerse. Luis vaciló, sabiendo lo delicada que era esa pregunta. «No hay indicios de que él esté involucrado con el niño, pero si quieres, puedo investigar más a fondo». Fernando colgó antes de responder. Se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Las palabras de Luis resonaban en su mente como un tambor. Ricardo, un nombre que ahora era como una espina clavada en su piel. Aunque no había pruebas concretas de una traición, Fernando sentía que la sombra de ese hombre estaba demasiado presente. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Camila en la sala, empacando algunas cosas en una pequeña maleta.
Emiliano estaba sentado en el piso jugando con un rompecabezas, ajeno a la tensión en la habitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Fernando, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Camila lo miró con calma, aunque había un destello de dolor en sus ojos. «Nos vamos a quedar en casa de mi hermana por unos días». Fernando avanzó un paso, incrédulo. «¿Te estás yendo?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Necesitamos espacio. Esto no está funcionando». «¿Espacio?», repitió él, incrédulo. «¿Crees que irte va a solucionar algo?». Camila cerró la maleta y se puso de pie. «No creo que nada lo solucione si no confías en mí. Y para ser honesta, no puedo seguir peleando contigo todos los días. No es bueno para Emiliano, ni para mí, ni para ti». Fernando la miró fijamente, pero no encontró las palabras. Su orgullo lo retenía, aunque sabía que la situación se estaba saliendo de control. «Esto no es lo que quería», dijo finalmente, su voz más suave. «Ni yo», respondió Camila. «Pero aquí estamos». Ella tomó a Emiliano de la mano y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y lo miró por última vez. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Fernando, porque lo que estás perdiendo es mucho más importante». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Fernando sintió que algo en su interior se rompía. Permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Por primera vez comenzó a preguntarse si lo que estaba buscando valía realmente lo que acababa de perder. Camila cerró la puerta del pequeño departamento que había conseguido gracias a su hermana, Julieta. Era un lugar modesto, con paredes de pintura desgastada y muebles viejos, pero al menos era un espacio donde podía respirar. Emiliano caminaba a su lado, sujetando su muñeco favorito, sin comprender del todo por qué ya no estaban en casa. «¿Aquí vamos a vivir ahora?», preguntó Emiliano, sus grandes ojos llenos de curiosidad. Camila se agachó a su altura y le sonrió, aunque le dolía el pecho. «Por un tiempo, mi amor. Es como una pequeña aventura, ¿te parece?». Emiliano asintió, contento con la idea, y se puso a explorar el lugar. Camila lo observó por un momento antes de dejarse caer en una de las sillas del comedor. Cerró los ojos y respiró profundamente. Había intentado mantenerse fuerte frente a Fernando, pero ahora que estaba sola, la realidad se sentía abrumadora. Los días siguientes fueron duros. Camila empezó a buscar trabajo inmediatamente. Aunque tenía un título como maestra de arte, los puestos disponibles eran escasos y los salarios apenas suficientes para cubrir lo básico. Después de varios intentos, encontró un empleo de medio tiempo en un centro comunitario donde enseñaría a niños a pintar. El primer día de trabajo llegó con nervios y agotamiento. Camila dejó a Emiliano con Julieta y tomó el autobús hacia el centro comunitario. Cuando llegó, la sala donde impartiría la clase estaba llena de niños ruidosos, algunos corriendo por todas partes, otros observándola con desconfianza. Se armó de paciencia y comenzó a hablarles, tratando de establecer una conexión. «¿A alguien aquí le gusta dibujar?», preguntó con una sonrisa. Un niño levantó la mano tímidamente y pronto otros lo siguieron. Camila sintió un pequeño destello de esperanza. Este trabajo no pagaba mucho, pero era un comienzo. Mientras tanto, Fernando no podía concentrarse en su propia rutina. El vacío en la casa era palpable. Cada rincón le recordaba a Camila y Emiliano, la silla alta del niño en la cocina, los juguetes que aún estaban esparcidos por el suelo de la sala. Todo era un recordatorio constante de lo que había perdido. Decidió llamar a Luis esa tarde. «¿Qué más tienes?», preguntó, su tono más cortante que de costumbre. «Nada nuevo». Luis sonaba un poco a la defensiva. «Te dije que Ricardo no tiene contacto reciente con tu esposa. Solo escribió la carta. Parece que realmente solo quería cerrar un ciclo». Fernando no respondió. Colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá. Había esperado que la investigación le diera alguna claridad, pero en lugar de eso, solo había conseguido más confusión. La imagen de Camila y Emiliano saliendo de la casa no lo dejaba en paz. Esa noche, mientras Emiliano dormía profundamente en el departamento, Camila se quedó despierta, organizando los materiales de la clase del día siguiente. Su mente, sin embargo, no podía evitar vagar hacia Fernando. Lo había amado profundamente, y aún lo hacía, aunque la distancia y el dolor se interpusieran entre ellos. Pero había una línea que él había cruzado, y no estaba segura de si alguna vez podrían regresar. Su teléfono vibró en la mesa y al mirarlo, vio un mensaje de Julieta. «¿Estás bien?».
¿Necesitas algo? Camila sonrió levemente. Su hermana siempre había sido su roca, especialmente en los momentos más difíciles. Respondió con un rápido, «Estoy bien, gracias», aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Mientras apagaba las luces y se metía en la cama junto a Emiliano, prometió que no permitiría que esta situación la rompiera. Si Fernando había decidido desconfiar de ella, tendría que demostrarle que su fuerza y dignidad eran mucho más grandes que cualquier duda que él pudiera albergar. Al día siguiente, mientras Camila daba su clase, se sorprendió al ver a un rostro familiar en la puerta. Era Fernando. Estaba parado en silencio, observando cómo los niños pintaban. Ella lo vio de reojo, su corazón acelerándose, pero decidió no darle demasiada importancia. Continuó con la lección, animando a los niños a experimentar con colores y formas. Cuando la clase terminó, Fernando seguía ahí. Los niños comenzaron a salir y Camila se acercó a él con los brazos cruzados. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono frío. Fernando vaciló. Era raro verlo tan inseguro. «Quería verte, quería ver cómo estás». «Estoy bien», respondió ella rápidamente. «Y no creo que eso sea asunto tuyo ahora». Fernando la miró, pero no intentó discutir. Había algo en su mirada que Camila no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Culpa? No estaba segura, y no estaba dispuesta a dejar que eso la afectara. «Quiero que hablemos, Camila, por favor». Ella lo observó por un largo momento, antes de responder. «Eso debería haber pasado hace semanas, Fernando, pero no quisiste escucharme. Ahora no sé si hay algo más que decir». Sin darle tiempo a responder, se dio la vuelta y comenzó a recoger los materiales de los niños. Fernando se quedó parado allí por unos segundos antes de marcharse, su figura desapareciendo por la puerta. Camila sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a no llorar. Había mucho en juego ahora, y no podía darse el lujo de volver a caer en ese ciclo. Emiliano dependía de ella, y eso era todo lo que importaba. Fernando se sentó en el auto frente al centro comunitario, mirando el edificio mientras los pensamientos lo asaltaban. Había ido para verla, para intentar hablar, pero el muro entre ellos parecía más alto que nunca. Sus palabras seguían resonando en su mente. Eso debería haber pasado hace semanas. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo. Las calles de Monterrey pasaban como un borrón a través del parabrisas. La ciudad, normalmente llena de vida y ruido, se sentía distante, como si él estuviera desconectado de todo. Finalmente, se detuvo frente a un parque donde solía llevar a Emiliano. El lugar estaba vacío, salvo por un par de niños que corrían detrás de un balón. Recordó las risas de Emiliano cuando lo subía al columpio, su pequeño rostro iluminado por la emoción. Se pasó las manos por el rostro y dejó escapar un suspiro profundo. Su hermana Mariana tenía razón. No había pensado en las consecuencias de sus acciones. Había actuado por orgullo, por esa necesidad de tener el control, y ahora todo lo que le quedaba era un vacío imposible de llenar. Decidió llamar a Mariana. Necesitaba hablar con alguien que no lo juzgara, alguien que pudiera ayudarlo a ver con claridad. Mariana contestó al tercer tono. «Fernando, ¿qué pasa?», preguntó, su tono preocupado. «Estoy perdiendo a mi familia, Mariana», dijo sin rodeos, su voz cansada. Ella guardó silencio por un momento antes de responder. «Te das cuenta de que todo esto lo provocaste tú, ¿verdad? No quiero ser dura, Fer, pero esto no es algo que se solucione con un «lo siento». «Lo sé», respondió él rápidamente, «pero no sé cómo empezar a arreglarlo». Mariana suspiró. «Primero tienes que dejar de buscar culpables y asumir tu parte. Camila se fue porque no la escuchaste. Si quieres recuperarla, tienes que demostrarle que estás dispuesto a cambiar». «¿Cómo?», preguntó él, con una mezcla de desesperación y esperanza. «No puedo decirte cómo ganar su confianza de nuevo, pero sí puedo decirte que tienes que ser sincero. Si realmente quieres que vuelva, vas a tener que ganártelo». Mientras tanto, en el departamento, Camila estaba terminando de preparar la cena. Emiliano, sentado en una pequeña mesa improvisada, pintaba con crayones. Estaba haciendo un dibujo de ellos dos, con una casa y un sol amarillo en la esquina. «¿Ese soy yo?», preguntó Camila señalando la figura con un cabello desordenado y una gran sonrisa. «Sí, y tú estás aquí», dijo Emiliano señalando la figura junto a la suya. Después hizo una pausa y añadió: «Falta papá». Camila sintió un nudo en el estómago.
Miró a su hijo, que seguía dibujando con la concentración típica de un niño, ajeno al peso de sus palabras. ¿Lo extrañas?, preguntó ella, tratando de mantener su tono ligero. Emiliano asintió sin dudar. Sí, ¿cuándo va a venir? Camila no supo qué responder. No quería llenar la mente de su hijo con promesas vacías, pero tampoco quería que sintiera que estaba perdiendo a su padre. No lo sé, mi amor, pero estoy segura de que él te extraña mucho también. Esa noche, después de que Emiliano se quedó dormido, Camila se sentó sola en el sofá, con el dibujo de su hijo en las manos. Lo observó por largo tiempo, tratando de entender cómo habían llegado a este punto. Sabía que Fernando amaba a Emiliano, pero su orgullo y desconfianza habían nublado todo lo demás. Los días pasaron, y Fernando comenzó a hacer pequeños intentos por acercarse. Cada tarde, después del trabajo, iba al parque donde sabía que Camila solía llevar a Emiliano. Se mantenía a una distancia respetuosa, observando cómo jugaban. No quería interrumpir, pero necesitaba verlos, aunque fuera desde lejos. Una tarde, mientras Emiliano corría hacia los columpios, lo vio detenerse de golpe al notar a Fernando sentado en una banca. Sus pequeños ojos se iluminaron y sin pensarlo 2 veces corrió hacia él. «¡Papá!», gritó extendiendo los brazos. Fernando se levantó, agachándose para recibir a su hijo en un abrazo. El calor del pequeño cuerpo de Emiliano contra el suyo lo llenó de una emoción que no podía describir. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que el momento desapareciera. Camila, que estaba cerca, los observó en silencio. No dijo nada, pero sus ojos revelaban una mezcla de emociones, alivio, dolor y una pizca de esperanza. No interrumpió el momento, pero cuando Emiliano regresó corriendo hacia los columpios, Fernando se acercó a ella. «Gracias por no detenerlo», dijo él con sinceridad. Camila lo miró fijamente. «Emiliano te necesita, Fernando. Eso nunca ha estado en duda». «¿Y tú?», preguntó él, su voz baja. Camila no respondió de inmediato. En lugar de eso, desvió la mirada hacia Emiliano, que reía mientras se balanceaba en el columpio. «Yo necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para ver si puedes demostrar que realmente estás dispuesto a ser diferente». Fernando asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Sabía que tendría que ser paciente, y que el camino para recuperar lo que había perdido sería largo. Pero en ese momento, mientras observaba a Emiliano reír, supo que valdría la pena cada esfuerzo. El parque estaba tranquilo esa tarde. Fernando se sentó en la misma banca que había ocupado los días anteriores, observando cómo Emiliano jugaba en el arenero. Camila estaba cerca, leyendo un libro mientras vigilaba al niño. Había algo en esa escena que le daba paz, pero también le recordaba lo lejos que estaba de recuperar su lugar en sus vidas. Se armó de valor y se levantó, caminando hacia donde estaba Camila. Ella lo notó acercarse y cerró su libro con calma, aunque sus ojos revelaban que no esperaba mucho de la conversación. «¿Podemos hablar?», preguntó él, con un tono más sereno que de costumbre. Camila lo miró por un momento antes de asentir, señalando una banca más alejada para que Emiliano no pudiera escuchar. Ambos caminaron en silencio hasta allí. Cuando se sentaron, Fernando habló primero. «Contraté a un investigador privado», confesó, directo al punto. Camila parpadeó sorprendida y luego frunció el ceño. «¿Hiciste qué?». «Lo sé, fue un error», admitió rápidamente. «Estaba cegado por los celos y la desconfianza. Quería respuestas porque pensé que me estabas ocultando algo». Camila lo observó, sus ojos llenos de incredulidad y una creciente rabia. «¿Y qué encontraste, Fernando?», preguntó, su voz dura como una roca. «¿Qué pruebas tienes para justificar todo lo que has hecho?». Fernando bajó la mirada, avergonzado. «Nada. El investigador no encontró nada. Todo lo que descubrí fue que la carta que me hizo dudar era exactamente lo que dijiste. Un hombre del pasado tratando de cerrar un capítulo de su vida». Camila respiró hondo, tratando de controlar las emociones que se agitaban en su interior. Cuando habló, lo hizo con una calma que era más cortante que un grito. «¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me acusaste, me empujaste a salir de nuestra casa, hiciste que Emiliano y yo nos adaptáramos a una vida completamente nueva, todo por algo que ni siquiera existía». Fernando asintió, incapaz de mirar sus ojos. «Lo sé, Camila, y no puedo justificarlo. Solo puedo decirte que me equivoqué, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar el daño que causé». Camila lo miró fijamente,
buscando alguna señal de sinceridad en sus palabras. Había algo en él que parecía diferente, como si finalmente entendiera el peso de sus acciones. Pero no era tan fácil olvidar lo que había pasado. No basta con decirlo, Fernando. Si realmente quieres arreglar esto, tendrás que demostrarlo, no solo con palabras, sino con hechos. Y no será rápido ni fácil. Fernando levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Camila por primera vez desde que empezó la conversación. Haré lo que sea necesario, solo dame una oportunidad. Camila no respondió de inmediato. En su interior había una batalla entre el dolor y la esperanza. Finalmente suspiró. Por Emiliano, dijo ella, señalando al niño que seguía jugando felizmente en el arenero. Él merece tener a su padre en su vida, pero eso no significa que te perdone. Aún no. Fernando asintió, aceptando sus condiciones. Sabía que no podía forzarla a confiar en él de nuevo. Tendría que ganárselo, paso a paso. Durante las semanas siguientes, Fernando comenzó a involucrarse más en la vida de Emiliano. Lo llevaba al parque, lo recogía del centro comunitario y se esforzaba por ser un padre presente. Al principio, Camila mantenía su distancia, observándolo cuidadosamente, pero poco a poco empezó a notar un cambio en él. Una tarde, mientras Fernando ayudaba a Emiliano con un proyecto de arte en el centro comunitario, Camila los observó desde la puerta. Emiliano reía mientras Fernando intentaba, torpemente, usar los pinceles. Era una escena que hacía tiempo no veía. Fernando relajado, con una sonrisa genuina, y Emiliano feliz de tenerlo cerca. Cuando la clase terminó, Camila se acercó. ¿Te quedas a cenar?, preguntó, casi con timidez. Fernando la miró sorprendido, pero no dudó en responder. Claro, si no te molesta. Camila negó con la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo le regaló una pequeña sonrisa. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Fernando y Camila se sentaron en el pequeño sofá del departamento. Hablaron, no de la carta, ni de las peleas, sino de cosas simples. Cómo le iba a Emiliano en el centro, los nuevos alumnos de Camila, incluso algunos recuerdos felices de su vida juntos. Por un momento, parecía que las heridas estaban empezando a sanar. Pero ambos sabían que aún quedaba mucho camino por recorrer. Camila seguía siendo cautelosa, y Fernando entendía que no podía apresurarla. Cuando Fernando se despidió esa noche, le dejó un dibujo que Emiliano había hecho en la clase. Era un retrato de los tres juntos. Camila, Fernando y Emiliano, con grandes sonrisas. Al verlo, Camila sintió un pequeño rayo de esperanza. Quizá, solo quizá, había una posibilidad de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Fernando llegó temprano al parque esa tarde. Sabía que Camila y Emiliano pasaban tiempo ahí después del centro comunitario y quería estar presente para compartir ese espacio con ellos. Había aprendido a no forzar las cosas, a dejar que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Así que, mientras esperaba en la banca, repasaba mentalmente todo lo que había hecho en las últimas semanas para intentar demostrar que estaba cambiando. Cuando los vio llegar, Emiliano corrió hacia él como ya se había vuelto costumbre, con los brazos extendidos. ¡Papá!, gritó el niño, su voz llena de emoción. Fernando lo levantó en un abrazo, girándolo en el aire mientras Emiliano reía. Esa risa era como un bálsamo para las heridas que él mismo había creado. Camila lo siguió a un paso más lento, con una leve sonrisa en el rostro. Había algo diferente en ella, un aire de relajación que no había visto en mucho tiempo. «Llegaste temprano», comentó cruzando los brazos mientras se paraba frente a él. «Quería aprovechar más tiempo con ustedes», respondió Fernando, manteniendo el tono ligero. Camila asintió y tomó asiento en la banca cercana. Desde ahí, los observó mientras Fernando jugaba con Emiliano. Aunque aún tenía sus reservas, no podía ignorar el esfuerzo que Fernando estaba haciendo. Era constante, paciente y, sobre todo, sincero. Esa noche, Fernando los acompañó de regreso al departamento. Emiliano insistió en que Fernando debía quedarse a cenar, y Camila no tuvo el corazón para decir que no. Durante la cena, el ambiente fue más relajado de lo que Fernando había esperado. Camila incluso rió cuando Emiliano contó, con su peculiar forma de niño, cómo Fernando había terminado con pintura en la cara durante la clase de arte. Después de la cena, Fernando ayudó a Emiliano a recoger sus juguetes antes de acostarlo. Leyó un cuento para el niño, y cuando Emiliano finalmente se quedó dormido,
Salió de la habitación con una expresión tranquila. Camila estaba en la sala, recogiendo los platos. Fernando se acercó, tomándolos de sus manos. «Déjame hacerlo», ofreció. Camila dudó por un momento, pero finalmente lo dejó llevar los platos al fregadero. Lo observó mientras lavaba, sus movimientos torpes pero decididos. Había algo en esa imagen que la conmovió más de lo que quería admitir. Cuando Fernando terminó, se sentó frente a ella en el pequeño sofá. «Gracias por dejarme estar aquí esta noche», dijo él con sinceridad. Camila lo miró, sus ojos buscando alguna señal de doble intención, pero no encontró ninguna. «Fernando», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no creas que esto significa que todo está bien. Todavía hay muchas cosas que necesitamos resolver». «Lo sé», respondió él rápidamente. «No espero que me perdones de un día para otro. Solo quiero estar aquí para ti y para Emiliano». Camila asintió lentamente. No estaba lista para abrirse completamente, pero tampoco podía negar que Fernando estaba haciendo un esfuerzo genuino. «Si realmente quieres arreglar esto, Fernando, tienes que entender que no se trata solo de demostrarme cosas a mí. También tienes que demostrarte a ti mismo que puedes ser diferente». Fernando asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «Lo haré, Camila, por ti, por Emiliano, pero también por mí». Los días siguientes, Fernando continuó construyendo una rutina con Emiliano. Lo recogía del centro comunitario, lo llevaba al parque y luego lo acompañaba a casa para cenar con él y Camila. Poco a poco, la relación entre los tres comenzó a parecerse a lo que una vez fue, aunque con una nueva dinámica, más consciente, más cuidadosa. Una tarde, mientras Emiliano jugaba con otros niños en el parque, Camila y Fernando se sentaron juntos en una banca. Hablaron de cosas triviales al principio, pero la conversación eventualmente tomó un giro más profundo. «¿Qué te hizo cambiar?», preguntó Camila, su tono serio. Fernando se quedó en silencio por un momento, mirando a Emiliano correr detrás de una pelota. «Perderlos», respondió finalmente con honestidad. «Me di cuenta de que estaba dejando que mis inseguridades y mi orgullo destruyeran todo lo que amo. Verlos salir por esa puerta fue como despertar de una pesadilla». Camila lo miró tratando de medir el peso de sus palabras. «¿Y qué te hace pensar que no volverás a cometer el mismo error?», preguntó, su tono suave pero directo. Fernando la miró a los ojos. «Porque sé lo que se siente estar sin ustedes, y no voy a dejar que eso vuelva a pasar». Camila no respondió de inmediato. Había algo en sus palabras, en la manera en que las dijo, que hizo que una parte de su muro empezara a desmoronarse. «Espero que tengas razón, Fernando», dijo finalmente, «porque si vuelves a fallar, esta vez no habrá una segunda oportunidad». Fernando asintió, aceptando sus condiciones sin dudar. «No te voy a fallar, Camila». Mientras Emiliano corría hacia ellos, riendo y sosteniendo su pelota, Camila lo miró. No podía estar segura de lo que el futuro les depararía, pero en ese momento eligió dar un paso más hacia la posibilidad de reconstruir su familia. El aire en el pequeño departamento estaba lleno de risas. Emiliano estaba en el sofá, jugando a las carreras con Fernando, quien fingía perder cada vez que su hijo lo adelantaba con un carrito de juguete. Camila observaba la escena desde la cocina, donde terminaba de preparar la cena. Aunque no quería admitirlo, había algo profundamente reconfortante en volver a ver a Fernando siendo el padre atento que Emiliano necesitaba. Sin embargo, Camila no se permitía bajar la guardia por completo. A pesar de los pequeños pasos que Fernando había dado, su mente aún volvía a los días oscuros en los que la duda y la desconfianza la habían obligado a salir de su hogar. Sabía que recuperar lo perdido requería más que actos simbólicos, requería consistencia, compromiso y tiempo. «Mamá, ven a jugar con nosotros», gritó Emiliano, agitando la mano para que se uniera. «Ahora voy, mi amor. Termino esto y voy», respondió ella con una sonrisa, aunque su mente seguía en otro lugar. De repente, el sonido de la risa de Emiliano fue reemplazado por un tosido fuerte. Camila se giró rápidamente, viendo cómo el rostro de Emiliano se enrojecía mientras intentaba respirar. Fernando, alarmado, lo levantó en brazos. «¿Está bien?», preguntó Fernando, con un tono de pánico en su voz. Camila corrió hacia ellos y tocó la frente de Emiliano. Estaba ardiendo. «Está muy caliente. Tenemos que llevarlo al hospital», dijo, su voz controlada pero llena de urgencia.
Fernando asintió, y sin perder un segundo los tres salieron al coche. Mientras Fernando conducía, Camila sostenía a Emiliano, murmurando palabras suaves para calmarlo. El niño estaba débil, sus ojos entrecerrados, y cada tos parecía desgarrar el aire. «Va a estar bien, mi amor, va a estar bien», repetía Camila, más para sí misma que para Emiliano. Fernando, mientras tanto, conducía con una determinación feroz, esquivando el tráfico como si su vida dependiera de ello. En ese momento, toda la rabia, el orgullo y las dudas que alguna vez había sentido parecían insignificantes. Todo lo que importaba era llegar al hospital y asegurarse de que Emiliano estuviera bien. Cuando llegaron al hospital, una enfermera los recibió y los llevó rápidamente a urgencias. Camila se quedó junto a Emiliano mientras los médicos lo examinaban. Fernando permaneció cerca, aunque manteniendo cierta distancia, dándole a Camila el espacio que sabía que necesitaba. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaban noticias. Finalmente, un médico salió de la sala de urgencias. Camila se levantó de un salto, con Fernando justo detrás de ella. «Su hijo tiene una infección respiratoria», explicó el médico. «Está bajo control, pero tendremos que mantenerlo aquí para observarlo durante la noche. No hay nada de qué preocuparse, pero necesitan quedarse con él». Camila dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sus manos seguían temblando. Fernando puso una mano en su hombro, un gesto que, para su sorpresa, no rechazó. «Gracias, doctor», dijo Fernando, su voz firme pero agradecida. Cuando finalmente los dejaron entrar a la habitación de Emiliano, encontraron al niño dormido, conectado a un monitor que emitía pitidos suaves. Camila se sentó junto a la cama, tomando la pequeña mano de Emiliano en la suya. Fernando tomó asiento en una silla al otro lado de la cama, observándolos en silencio. «Gracias por traerlo tan rápido», murmuró Camila sin mirarlo. Fernando sacudió la cabeza. Es lo menos que podía hacer. Camila finalmente levantó la vista, encontrándose con los ojos de Fernando. Había algo en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. «Él es lo más importante para los dos, Fernando. Siempre lo ha sido». «Lo sé», respondió él, «y prometo que nunca dejaré que nada lo ponga en peligro, ni a él ni a ti». Camila asintió, pero no dijo nada más. Había algo profundamente sincero en sus palabras, pero sabía que todavía necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Fernando insistió en quedarse en el hospital. Camila, agotada, finalmente aceptó. Mientras ella dormía en un sillón junto a la cama, Fernando permaneció despierto, vigilando a su hijo. Miraba cada movimiento, cada respiración, como si temiera que algo pudiera pasar si se permitía cerrar los ojos. A medida que pasaban las horas, comenzó a pensar en todo lo que había hecho mal, en todas las formas en que había fallado como esposo y padre. Pero esta noche, en esa pequeña habitación de hospital, decidió que haría todo lo posible por ser mejor. No podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarse de que el futuro fuera diferente. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Emiliano abrió los ojos lentamente y miró a Fernando con una sonrisa débil. «Papá, ¿te quedaste aquí?», preguntó con su voz suave. Fernando tomó su pequeña mano y asintió. «Claro que sí, hijo. No me iría a ningún lado». Camila, despertando al escuchar la voz de Emiliano, observó la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, Fernando estaba cumpliendo con su promesa. El alta de Emiliano llegó al día siguiente por la tarde. Aunque aún estaba un poco débil, su energía comenzaba a regresar y su sonrisa iluminaba el pequeño cuarto del hospital. Fernando y Camila se encargaron juntos de recoger las cosas y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de salir. De camino al departamento, Fernando insistió en acompañarlos. Camila lo permitió, reconociendo que su apoyo en el hospital había sido invaluable. Emiliano, emocionado de regresar a casa, no dejaba de hablar sobre los dibujos que quería hacer y las historias que inventaría para sus juguetes. Su energía era un alivio para ambos. Esa noche, después de que Emiliano se quedara dormido, Camila y Fernando se sentaron en el pequeño sofá del departamento. Había un silencio entre ellos que no era incómodo, sino reflexivo. Ambos estaban procesando lo que habían vivido en las últimas 48 horas. «Gracias por quedarte anoche», dijo Camila finalmente rompiendo el silencio.
Fernando asintió, mirando hacia el suelo. No tienes que agradecerme. Es mi deber como padre estar ahí para ustedes. Camila lo miró, su expresión suave, pero seria. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que estuviste ahí cuando más lo necesitamos. Eso significa algo. Fernando levantó la mirada y la sostuvo, notando algo diferente en los ojos de Camila. Había un rastro de la confianza que había perdido, aunque aún estaba distante. Camila, quiero que sepas que esto no es solo por Emiliano. Quiero que volvamos a ser una familia, pero no voy a apresurarte ni a exigírtelo. Solo quiero seguir demostrando que estoy aquí para quedarme. Camila suspiró cruzando los brazos mientras procesaba sus palabras. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que la hizo creerle. Pero aún había una barrera, un miedo residual que no podía ignorar. Fernando, no puedo prometerte nada todavía. Lo que pasó me hizo mucho daño y no puedo simplemente olvidarlo. No quiero que lo olvides, respondió él con calma. Solo quiero que veas que estoy dispuesto a hacer las cosas bien, aunque tome tiempo. Camila asintió lentamente. Había algo tranquilizador en su honestidad, pero aún no estaba lista para dejarse llevar completamente. En los días siguientes, Fernando siguió mostrando su compromiso de forma tangible. Se aseguró de que Emiliano tuviera todo lo necesario para recuperarse completamente, acompañándolo a sus revisiones médicas y asegurándose de que descansara. Al mismo tiempo, también empezó a involucrarse más en las tareas cotidianas de la vida de Camila. Llevaba las bolsas del mercado, ayudaba a limpiar después de las comidas y, lo más importante, escuchaba. Una tarde, mientras Emiliano pintaba en el centro comunitario, Fernando y Camila se sentaron juntos en el aula. Camila, que estaba organizando los materiales, notó que Fernando la observaba. «¿Qué pasa?», preguntó, sin mirarlo directamente. «Te admiro, Camila. Todo lo que haces, cómo manejas las cosas, eres increíble». Camila levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Había algo genuino en su tono que la desarmó. «Gracias», respondió sin saber qué más decir. Fernando continuó. «Nunca me detuve a valorar lo suficiente todo lo que haces. No me di cuenta de cuánto sacrificas, ni de lo fuerte que eres. Lo lamento». Camila sintió cómo esas palabras penetraban en las grietas de su armadura. Aún no estaba lista para perdonarlo por completo, pero algo en ella comenzó a suavizarse. «Aprecio que lo digas, Fernando, pero las palabras son solo el comienzo. Lo sabes, ¿verdad?». Fernando asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. «Lo sé, pero también sé que quiero construir algo mejor para nosotros, paso a paso». Esa noche, después de cenar, Camila dejó que Fernando acostara a Emiliano. Desde la puerta, lo observó mientras le leía un cuento. Fernando estaba completamente inmerso en la historia, haciendo voces para los personajes y arrancando risas suaves de Emiliano. Era un lado de él que hacía mucho tiempo no veía, y no pudo evitar sentirse conmovida. Cuando Fernando salió de la habitación, Camila lo detuvo en el pasillo. «Fernando», dijo con la voz baja pero firme, «estoy dispuesta a intentarlo. No sé si funcionará, pero quiero intentarlo». Fernando la miró, sorprendido pero agradecido. Sus ojos se encontraron y por primera vez en mucho tiempo compartieron un momento de auténtica conexión. «Gracias, Camila. No te voy a defraudar». Camila asintió sin decir nada más. Había un largo camino por recorrer, pero en ese momento ambos sabían que estaban dando el primer paso hacia un nuevo comienzo. Esa noche, mientras Emiliano dormía y el departamento se llenaba del suave sonido de la lluvia, Camila y Fernando se sentaron juntos en el sofá. Hablaron, rieron y comenzaron a reconstruir los cimientos de una relación que, aunque rota, aún tenía la posibilidad de sanar. Varios meses después, el sol de Monterrey brillaba intensamente sobre un parque lleno de vida. Emiliano corría por el césped con otros niños, riendo mientras intentaban atrapar una cometa que revoloteaba en el aire. Camila y Fernando estaban sentados en una banca cercana, compartiendo un momento de tranquilidad mientras lo observaban. Habían pasado muchas cosas desde aquella noche en el hospital. No fue un camino fácil. Hubo días en los que las dudas de Camila resurgían y noches en las que Fernando se encontraba luchando contra el peso de sus propios errores. Sin embargo, cada uno estaba comprometido a seguir adelante, no solo por Emiliano, sino también por ellos mismos. Camila había comenzado a confiar más en Fernando, aunque no fue inmediato.
La consistencia de sus acciones, su paciencia y su disposición para enfrentar las consecuencias de sus decisiones le demostraron que estaba sinceramente comprometido con el cambio. Fernando, por su parte, había aprendido a dejar de lado su orgullo y a priorizar el amor y la comprensión por encima de la necesidad de control. Habían decidido no regresar a la casa donde vivieron juntos antes. En lugar de eso, compraron una pequeña casa nueva, un lugar que representaba un verdadero comienzo. No era tan grande ni tan lujosa como la anterior, pero estaba llena de vida. En las paredes había dibujos de Emiliano, y la cocina siempre estaba impregnada del aroma de las comidas que Camila preparaba con esmero. Esa tarde en el parque, Emiliano se acercó corriendo hacia ellos, su rostro brillante de felicidad. «Papá, mamá, ¿vieron cómo volé la cometa? Llegó muy alto», dijo con el entusiasmo típico de un niño de su edad. Fernando sonrió, tomándolo en brazos. «Claro que sí, campeón. Creo que llegaste casi hasta las nubes». Emiliano rió, abrazando a su padre con fuerza antes de bajar y correr de regreso hacia sus amigos. Camila observó la escena con una sonrisa. Todavía había días en los que los recuerdos del pasado dolían, pero ahora esos momentos eran eclipsados por la certeza de que estaban construyendo algo mejor. «¿En qué piensas?», preguntó Fernando, rompiendo el silencio. Camila lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y paz. «En lo lejos que hemos llegado y en lo feliz que está Emiliano». Fernando asintió, alcanzando su mano para tomar la de Camila. Ella no retiró la suya. En cambio, apretó ligeramente como una señal de que las heridas estaban cicatrizando. «Hemos trabajado mucho para llegar aquí y no voy a dejar que nada lo arruine», dijo él con firmeza. Camila lo miró, viendo en él a un hombre que había cambiado, no solo por ella o por Emiliano, sino porque había entendido lo que realmente significaba ser un esposo y un padre. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la familia caminó junta de regreso a casa. Emiliano iba entre ellos, sosteniendo sus manos, saltando con cada paso. El camino estaba lleno de risas, bromas y sueños compartidos. Al llegar a la casa, Emiliano corrió hacia su cuarto para dibujar su día en el parque, una tradición que había comenzado desde su recuperación en el hospital. Camila y Fernando se quedaron en la sala, charlando mientras organizaban los juguetes del niño. Finalmente, Fernando se detuvo y miró a Camila. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo, su voz suave pero cargada de sinceridad. Camila lo miró por un momento antes de responder. «Gracias por demostrarme que valía la pena». Fernando sonrió, y aunque no dijeron nada más, ambos entendieron que el pasado ya no los definía. Lo que importaba ahora era el futuro que estaban construyendo, uno donde el amor, el respeto y la familia eran el centro de todo. La noche cayó, y en la pequeña casa, las luces se apagaron una a una. En el cuarto de Emiliano, el dibujo del día colgaba en la pared. Una familia feliz, tomada de la mano bajo un cielo lleno de cometas. En el centro del dibujo, Emiliano había escrito con letras grandes y desiguales: «Juntos otra vez». Y esta vez era un juntos que ambos padres estaban decididos a proteger.